Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Waga kokoro no me wo hiraite kudasai Shu Yesu o miru tame ni. Waga kokoro no me wo hiraite kudasai Shu Yesu o tame ni takaku agerareta eikou ni kawayaku Shu Yesu anata ni ai o sasageru tame takaku agerareta eikou ni kawayaku Shu Yesu anata ni ai o sasageru tame sei naru Shu yo sei naru Shu yo sei naru Shu yo miru tame ni. Digamos todos, sei naru Shu yo sei naru Shu yo sei naru Shu yo miru tame ni. Takaku agerareta eikou ni kawayaku Shu Yesu anata ni ai o sasageru tame agerareta eikou ni kawayaku Shu Yesu anata ni ai o sasageru tame sei naru Shu yo sei naru Shu yo sei naru Shu yo miru tame ni. Holy, 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 I want to see you. Aleluya, gloria a Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, Yo quiero verte. yo quiero verte. Mis ojos, Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad. Tu majestad.
poder, sea el imperio por los siglos de los siglos, sea alabado. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Leamos, hermanos, este texto de la palabra del Señor, San Mateo capítulo 24, versículo 14. Vamos a leer este versículo de la palabra del Señor. Amén. Leamos todos a una sola voz. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Ya hemos orado, hermanos, demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Bueno, gracias a Dios. Saludamos pues a todos. Alegra de ver al hermano Roldán también. Bueno, a todos y cada uno de ustedes, hermanos, una bendición. Gracias a Dios por este día que Dios nos regala. Es una hermosa oportunidad para adorar y exaltar el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esta mañana quiero enseñarles también a decir gloria a Dios en japonés. Amén. A ver, gloria a Dios en japonés se dice Kamini Eiko Are. Amén. Kamini Eiko Are. Gloria al Señor. A ver, tratemos de decir gloria a Dios en japonés. Kamini Eiko Are. Amén, gloria al Señor. A ver otra vez. Kamini Eiko Are. Amén, así se dice gloria a Dios en japonés. Gloria al Señor. Dios le bendiga, es un poquito más largo, pero también lo pueden aprender. Dios le bendiga, se dice Kami-sama no shukufuku ga arimasu yo ni. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Kami-sama no shukufuku ga arimasu yo ni. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por esta mañana, esta oportunidad que Dios nos regala. Y de verdad, hermano, cada uno de nosotros estar aquí esta mañana ya es un milagro. Amén. ¿Cuántos hemos estado de pronto en situaciones difíciles, de peligro, de espada? Bueno, Pablo habla de espada, nosotros de bala. Hemos estado en peligro de balas, en peligro de tantas cosas, de atentados y cosas, pero estamos vivos aquí por la misericordia de Dios. Una alabanza al nombre de Jesús. Somos un milagro. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos da el aire. Podemos movernos, podemos ver, podemos estar aquí solamente por la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Él por esa misericordia, por esa fidelidad, por todo su amor, por todo lo que Él ha hecho. El milagro del Señor, podemos decir que todo lo que Él hace es un milagro. Todo lo que Dios hace es un milagro. Usted es un milagro de Dios, porque la vida solo la da Él. Pudimos nacer por la misericordia de Dios. Pudimos vivir por la misericordia de Dios. Podemos contar nuestros años como el hermano que está cumpliendo años y cuantos más cumplimos años por la misericordia de Dios. Cada día es una bendición. Y el milagro más grande que el Señor ha hecho es la salvación de nuestras almas. Alabado sea el nombre del Señor. El milagro más grande es la salvación de nuestras almas. Porque la palabra de Dios dice que Él miró desde los cielos para ver si había un entendido que buscara a Dios, y no encontró a ninguno. No había ni uno que le buscara. No había nadie que buscara a Dios. Y la palabra de Dios dice entonces que Él tiene ese sentir. El sentir está en el corazón de Dios. Las misiones están en el corazón de Dios. El sentir de Dios, el sentir de Él. Dice el apóstol a los filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, amén, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El milagro más grande es la salvación del hombre. Hay un milagro que la Biblia nos habla, y el milagro tendría que presentarse, y es la salvación para el hombre. Y la Biblia dice en Isaías: he aquí el Señor mismo dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Un día apareció la estrella en Israel y nació el Salvador del mundo. En un humilde pesebre nació el Salvador de la Virgen María. Nació allí en un pesebre. Los cielos tuvieron que bajarse a adorarle. Los ángeles bajaron a adorarle, porque nacía el Salvador, el Dios eterno, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el milagro más grande, de que Dios fue manifestado en carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo. El mismo Dios eterno se hizo carne. ¿Para qué? Para participar de la muerte, para participar aquí de carne y de sangre, y derramar toda su sangre en la cruz, para que nosotros fuésemos salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy hay misericordia y hay salvación por el milagro de Cristo, de haber venido para salvarnos y derramar toda su sangre allá en la cruz. Y no se quedó en la tumba. Él lo dijo: destruiré este templo y a los 3 días lo reconstruiré. Y al tercer día se levantó con poder y gloria y vino a salvarnos. El Dios que predica esta iglesia no es un Dios que esté muerto, no es un Dios donde podamos ir a verlo en una tumba, no es un Dios que esté en una urna, no es un Dios en la pared, no es un Dios en una cadena, no es un Dios que lo pueda ver o lo pueda hacer el hombre. Este Dios grande es el que nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, y pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Alabado sea el nombre del Señor. El Dios que predica esta iglesia ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos habla, dice la Biblia, que estando el Señor en Jerusalén, los apóstoles le hablan a Él y le dicen: Señor, ¿qué señales habrá del fin del siglo? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cuáles son esas señales? Todos nosotros, si andamos por una carretera, entonces miramos las señales que hay. Y podemos mirar si hay una curva, si estamos cerca al pueblo donde vamos o a la ciudad donde vamos, podemos mirar la señal. Y esas señales nos informan de qué lugar o dónde estamos, o si estamos cerca a una gasolinera, o si estamos cerca a un hospital, o si estamos cerca a un restaurante, nos indicará dónde está. Y si vamos para un lugar, nos indica si ya estamos cerca o todavía falta mucho. El Señor habla de unas señales antes del fin del siglo. Y las señales antes del fin del siglo, el Señor nos habla y dice que vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Usted ha escuchado si alguien se declara que es el Cristo?
Se levanta gente por allí diciendo que Él es el Cristo. Se levanta gente diciendo que Él es el Salvador. Se levanta gente diciendo que es un ángel, que es esto, que es lo otro. Pero la Biblia dice: si oyereis que está en el desierto, que está en la montaña, que está en tal lugar, no lo creáis. ¿A dónde espera la iglesia el Salvador? En las nubes. La Biblia dice que así como ascendió a los cielos, así volverán las nubes. Y en las nubes llamará a su pueblo, porque sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Amén. Para recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Una alabanza al nombre de Jesús. Esta iglesia no la engaña la gente, no la engaña cualquiera que se levante por ahí, porque esta iglesia sabe en quién ha creído. Repito, esta iglesia sabe en quién ha creído. Hay un aplauso para el Salvador, para el que le dio esta salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura: porque oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ha escuchado de guerras estos días? ¿Ha escuchado de rumores de guerras? ¿Cómo se levanta el uno, cómo se levanta una nación contra otra? ¿Y cómo buscan aliados? ¿Quién está a favor? ¿Quién está al lado de tal país? ¿Quién está en contra? ¿Quién se une para la guerra? Y dice la Escritura: oiréis de guerras y rumores de guerras. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice todo esto, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Amén. Pestes y hambres. Es lo que hemos visto en estos días y unos años pocos que han pasado. Vimos una gran peste y cómo murieron muchos de nuestros amigos, familiares, cercanos. Murieron por causa de esta peste. Pensamos que eso fue allá, empezó en China de pronto, y decíamos: eso está lejos, eso fue por allá, los chinos, eso fue allá, no, pobrecito, bueno, eso que pasa. Pero cuando menos pensamos, ya la teníamos aquí. Y entonces ya todos en aislamiento total, y todas las precauciones y todo lo que vino con la famosa pandemia. Algunos dicen: esa enfermedad la inventaron, eso lo inventaron, eso lo hicieron, eso y lo otro. Pero así lo haya inventado el hombre, la Biblia dice que habrá pestes. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos murieron. Miles de personas. Fosas comunes se hacían porque no había espacio, no había tiempo para enterrar tanta gente. Y ya entonces usaban máquina pesada para poder hacer huecos y enterrar miles de personas. Eso pasó en el mundo. Y eso es lo que dice la Biblia en señales antes del fin. La palabra de Dios dice que habrá pestes y hambres. Países donde han tenido abundancia, donde hay comida hasta para botar, pero llega un momento donde el hambre les llegó. Y donde les tocó ir a buscar a muchos hasta en la basura a ver qué podían encontrar de comer. Pestes y hambres. Y eso es lo que está pasando en el mundo. La Biblia habla también y dice que las señales antes del fin, dice: habrá terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares. Los que somos más antiguos sabemos que de unos 20 años hacia acá hemos escuchado de esos terremotos donde no ha sido fácil, donde han muerto en un momento, en un instante, en unos minutos o segundos, han muerto miles de personas. Aquí en Colombia nos tocó el terremoto de Armenia y de Pereira, nos tocó terremoto de Popayán, y aquí cercanos de terremoto en Haití.
donde acabó con esa ciudad, de que casi toda la ciudad de Puerto Príncipe fue acabada. Muchas personas huyeron de Haití y se fueron a refugiar a Chile, y cuando menos pensó había terremoto en Chile y terremotos en diferentes lugares. Terremoto en el Medio Oriente, terremoto en Afganistán, terremoto en varios lugares. Quiero decirles, hermanos, que el 11 de marzo del 2011 estábamos nosotros en Japón. Estábamos en la ciudad de Toyohashi. Repita conmigo, Toyohashi. Ahí en Toyohashi queda al sur de Japón. Por ahí está cerca otras ciudades que empiezan también por Toyo. Está Toyokawa y está Toyota. Ahí tenemos cerca esas ciudades. Precisamente allí en la ciudad de Toyota es donde empezó esta marca de vehículos, donde se empezaron a construir. Toyota significa muchos cultivos de arroz. Toyokawa significa muchos ríos. Y Toyohashi significa muchos puentes. Y estábamos en la ciudad de Toyohashi. Ahí empezamos la obra en ese lugar. Empezamos en el año 2007, empezamos la obra en ese lugar, y empezamos con una hermana que estaba bautizada en el nombre de Jesús y asistía con su niña de 4 años al culto. Empezamos los 5 personas, porque había salido con mi esposa y con mi hija mayor, mi esposa Paula Andrea Rueda y mi hija Darling, y estábamos allí en Toyohashi. Y estábamos en el año 2011. En el año 2011 estábamos allí en el centro de Toyohashi, más o menos a las 3 de la tarde. Aquí en Colombia sería más o menos la 1 de la mañana. Llevamos 14 horas de diferencia con Japón. O sea que aquí estamos 11 de la mañana, en Japón ya es 1 de la madrugada, ya están en el lunes. Aquí es domingo, en Japón ya es lunes, están empezando el lunes, ya son 14 horas de diferencia. En Japón estábamos a las 3 de la tarde más o menos, y yo estaba en una oficina, iba a averiguar algo, un primer piso, iba a averiguar algo, y cuando estaba ahí en la oficina, mientras me atendían, estaba mirando como una información allí, y cuando yo veo que todo eso se me va moviendo, y yo dije, me estoy mareando, ¿qué pasa? Y cuando ya volteo a mirar todo, las lámparas, todo empezó a temblar y todo se empezó a mover. Y entonces todos los japoneses empezaron a decir Jishin, Jishin, significa que está temblando, y entonces cada uno fue saliendo. Ellos no tienen pánico porque no están acostumbrados a manejar la situación, no salen corriendo, salen despacio y salen a un lugar más, supuestamente más seguro, salen de los edificios y van saliendo despacio. Empezó ese terremoto ese 11 de marzo del 2011. Allí en la ciudad de Toyohashi, que es al sur de Japón, se sintió más o menos a unos 6 o 7 grados en la escala de Richter. Y en el norte de Japón llegó hasta 9 grados, donde fue un terremoto que sacudió todo el país de Japón. El terremoto sucedió en las capas tectónicas del mar. Movió la capa tectónica del mar, y entonces sacudieron las aguas. Cuando parecía que ya había pasado el terremoto, entonces unos 5 minutos después las aguas fueron creciendo, se aumentaron y se creció la ola y vino con gran fuerza y se aumentó, y entonces vino lo que se conoce como el tsunami. Y llegó el tsunami, llegó sobre Japón, destruyendo ciudades enteras, pueblos, aeropuertos, destruyendo. En Japón los niños estudian por la tarde también. Los niños que están en primero de primaria salen a las 2. Y los de primero y segundo salen a las 2, los de tercero salen a las 3, los de cuarto salen a las 4, y así sucesivamente. Todos los niños estaban estudiando. A esa hora todo el mundo estudia en Japón.
Y ellos, como están acostumbrados a los terremotos, a los temblores, los niños se protegen o tratan de protegerse debajo de los escritorios, de ahí donde estudian, y entonces se meten allí y allí están y esperan a la orden del profesor. Y ellos desde allá abajo entonces dicen, sensei dayobu desu ka, y profesor, ya pasó el peligro, ya está bien. Y cuando el profesor entonces ya le dice, sí, dayobu desu, entonces cada uno va y vuelve y se sienta a su silla, a su estudio, y continúa. Cuando parecía que había pasado todo el peligro del terremoto, entonces vino una gran ola y los cubrió, y fueron atrapados allí y fueron muertos. En aquel día, hermano, murieron cerca de 20,000 personas en Japón. 20,000 personas es como ver el Coliseo del Pueblo repleto de personas. Más o menos esa cantidad de personas murieron el día 11 de marzo del 2011. El tsunami llegó al norte de Japón, llegó entonces, cubrió muchas ciudades. Pero hermano, la ciudad donde está el misionero Tobar, que en ese momento estaba en la ciudad de Chibashi, y el otro pastor estaba en Tokio, en Shinjuku, y nosotros estábamos en Toyohashi. Todas esas ciudades son ciudades costeras, pero a ninguna de esas ciudades llegó el tsunami, porque el Señor está guardando a su pueblo, guardando a sus hijos. Si estamos vivos esta mañana es por la misericordia de Dios. Ya hay un milagro allí. Parecía que ya todo había pasado, y cuántos muertos y cuánta destrucción, cuánta catástrofe en Japón ese día. Parecía que todo ya, el peligro hubiera pasado. Pero cuando hubo el terremoto, sacudió un sector al norte de Japón, un pueblo que se llama Fukushima. Y en Fukushima están las plantas que producen energía, electricidad a Japón. Uno de los países que más podemos decir puede botar energía, puede gastar energía, es Japón. Japón es el país más iluminado en la noche. Usted puede mirar una visión satelital, y en la noche Japón es un país que derrocha energía. Realmente es barata la energía en Japón, porque ellos producen su propia energía a causa de unos químicos. Y los químicos están metidos como en unas piscinas. Ahí están los químicos, y son enfriados a través de unos reactores donde está marcando la temperatura de los químicos. Ellos marcan la temperatura de los químicos. Pero cuando hubo el terremoto, los reactores se destruyeron, los reactores se dañaron, queriendo decir que ya no había control sobre los químicos. Y cuando no hay control sobre los químicos, ellos se pueden recalentar, y cuando se recalientan viene una gran explosión. Y cuando hay esa gran explosión, entonces viene lo que es la contaminación por radioactividad. Y se riega en el aire, se riega en todo el territorio. Podía regarse, podía llegar hasta las costas de la China, de Corea. Podía llegar toda esa contaminación, porque viaja por el aire, porque contamina las aguas, porque contamina todo lo que toca. Aún las cosas inertes también son contaminadas. Una persona que sea contaminada por radiación puede perder extremidades. Se le cae un brazo, se le puede caer hasta la cabeza, por causa de la radioactividad. Y las mujeres que han sido contaminadas ya no pueden tener hijos, y hay miles de muertos por causa de la radioactividad. Todo el mundo queda contaminado, queda contagiado. Y había entonces ese gran miedo y temor de que explotara esos químicos y contaminara todo Japón. Los hermanos del consistorio nos dijeron: hermano, si usted quiere, lo que usted sienta, puede salir, váyase a la China, váyase al país que quiera, o quiere regresar a Colombia mientras pasan las cosas, lo que ustedes quieran hacer. 2 aviones fueron enviados de Colombia para repatriar colombianos, para traerlos de Japón por causa del peligro.
Pero entonces yo pensaba y miraba a la congregación que ya teníamos y gente que ya estaba lista para bautizarse, personas allí y que seguíamos congregándonos a pesar de la tensión, a pesar de esa dificultad que teníamos, y sabíamos que en cualquier momento podía explotar eso. Mucha gente huyó de Japón, el primer avión que encontró salió de Japón, pero yo dije, no temeremos aunque sean traspasados los montes al corazón de la mar. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres nuestro ayudador. No temeremos, y seguimos clamando al Señor, y los hermanos esperando qué reacción tenía el pastor, porque si el pastor se asusta, si el pastor corre, las ovejas se dispersan. ¿A dónde van las ovejas? Pero el Señor nos dio fortaleza y nos ayudó siempre. Había una iglesia en Colombia, había una iglesia en el mundo orando por nosotros, que Dios nos guardara, que Dios nos librara. Hermano, y hoy puedo decir, testificar, que si eso no explotó es porque la oración de la iglesia tiene poder, porque el Señor nuestro Dios es poderoso. Un aplauso a Jesús esta mañana. Alabado sea Él, alabado sea Él, aleluya. Dios nos guardó, Dios guardó a su pueblo. Aún las personas que fueron enviadas para reparar esos daños, para menguar esos daños, para ayudar y arreglar todo eso, aún las personas que fueron enviadas allá no se contaminaron. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hermano, todo esto que habla la Biblia es una realidad, es una verdad. Cristo viene, hay señales antes del fin y es una realidad. Si estamos vivos, por eso le digo, cada uno de nosotros tenemos testimonios, y si estamos vivos esta mañana aquí es por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Dice la Biblia, todo esto será principio de dolores. Amén. Todo esto será principio de dolores. Hermano, Dios sigue haciendo milagros, sigue obrando. Alabado sea el nombre del Señor. Para que a usted le haya llegado el evangelio, tiene que haber un milagro de Dios. Dios ha hecho un milagro en usted. ¿Cuántos de pronto odiaban ver un evangélico? Odiaban ver a alguien que estuviera con la Biblia, que pasara por ahí y de pronto renegaba y tiraba la puerta. Pero hermano, Dios lo cambió y lo transformó a usted y lo hizo nueva criatura para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio del Señor, mire hermano, la Biblia dice el milagro más grande, por eso quiero decirle, el milagro más grande es la salvación que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y será predicado este evangelio del reino. Amén. El texto que leímos en San Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino. Amén. Y dice, ¿a dónde va a ser predicado este evangelio? Dice, en todo el mundo. Amén. En todo el mundo. Quiero decirle, hermano, que el evangelio va a ser predicado y ya está llegando a todos los continentes, ha llegado. Pero el evangelio no va a ser predicado a todo el mundo. El evangelio es predicado en todo el mundo. Amén. Hay una diferencia. A veces creemos que toda persona va a oír el evangelio, y no toda persona va a oír el evangelio. En este momento hay más de, creo que son 1.300 millones de habitantes que tiene la China, y la India tiene también, creo que son ya 1.000 millones de habitantes, muchas personas. Corea tiene muchos habitantes. Japón tiene cerca de 150 millones de habitantes, o sea, 3 veces la población de Colombia.
Y hay ciudades como Tokio que tienen 30 millones de habitantes. La ciudad de Tokio tiene 30 millones de habitantes. Usted va por Tokio y usted ve kilómetros de edificios. Pasa y pasa y pasa edificios. Es impresionante la población que vive allá. Mucha gente vive allá, pero toda esa gente, mire, la China, y hablando de Asia Mayor, hablando de la China, hablando de Japón, hablando de esos países, en su religión, en lo que saben ellos de religión, o lo que conocen de religión, es el budismo. No es otra religión. Ellos practican el budismo. Y los japoneses, además de ser budistas, también son sintoístas. Y el sintoísmo tiene más de 2000 dioses. O sea que ellos en todo, hasta en los sentimientos, esto y lo otro, le ponen un nombre de un dios. Los sintoístas tienen miles de dioses. Pero hermano, el evangelio del Señor es el que transforma realmente la vida de una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. No es fácil repartir un tratado en Japón. No es fácil entregar un tratado. Hay estaciones ahí en Tokio, hay sobre todo el centro de Tokio, ese sector se llama Shinjuku. Ahí tenemos una congregación. Y en Shinjuku hay una estación muy monumental, muy grande. Esa estación diariamente mueve cerca de 2 millones de personas. Se mueven por esa estación. La principal transporte de Japón es el tren. Y tienen entre ciudades se maneja el tren bala. En japonés se dice Shinkansen. Viaja a unos 270, 300 kilómetros por hora. Viaja el Shinkansen, el tren bala. Todo eso, usted puede estar allí con un tratado y nadie le recibe un tratado. Nadie se le acerca. Mayormente cuando uno lo ven que es extranjero. Y yo le he dicho, a pesar de que tengo de pronto un poquito cara como de chino, pero allá no me aceptan, soy extranjero. Y no le dan a uno ni siquiera el saludo. Son muy apáticos, sobre todo con el extranjero. Y entonces no es fácil. Pero el evangelio del Señor no tiene fronteras. El Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia sigue adelante y la iglesia sigue marchando, y las almas son para la honra y la gloria del Señor Jesús. Jesús habló esta palabra de las señales antes del fin. Jesús habló esta palabra estando en Jerusalén. Por la gracia de Dios, hace muchos años estaba soltero y Dios me permitió viajar a Israel. Dios me permitió ir a Israel. Viajé solo y quería conocer Israel. Soy criado en el evangelio y desde niño escucho hablar de Israel. Soy hijo de pastor, soy hijo del hermano Sigifredo Duque, y siempre oyendo hablar del evangelio y de Israel, de la historia de Jesús, quería conocer Israel y Dios me lo permitió. Me fui para Israel y pude estar en Israel por espacio de 1 año y 2 meses, vivir en Israel. Y Jesús habló esta palabra estando en Jerusalén. En hebreo se dice Jerusalén. Estando en Jerusalén, Jesús habló estas palabras. Y Jerusalén no es tan grande, aún hoy en día no es tan grande. Y en el tiempo de Jesús era solamente la ciudad amurallada. Para nosotros hoy sería como un pueblo.
la ciudad amurallada. La geografía o topología de Japón, de Jerusalén, es como ver a Pereira por ahí y sus alrededores. Es más o menos similar a Jerusalén. Y Jesús estaba allí en Jerusalén hablando con sus apóstoles y les dijo: lo que yo les estoy predicando va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Jesús, en su edad física o humana, unos 33 años, o en ese momento unos 32, estaba hablando con otros jóvenes, con 12 jóvenes, diciéndole: lo que yo les estoy enseñando va a ser predicado en todo el mundo. Y en ese momento histórico que Jesús habló, no había o no se había descubierto la energía eléctrica, no se había descubierto el petróleo, no se tenía los motores, no se tenía toda la tecnología que hay hoy en día. Y sabe, en el tiempo que Jesús habló esto en Jerusalén, ni siquiera ellos sabían que existía este continente y que lo iban a llamar América, y que se iba a llamar Norte, Centro, Suramérica, y que iba a haber un país llamado Colombia. Ellos no sabían en ese tiempo, no sabían, nadie sabía, pero en la mente de Cristo estaba la iglesia, aquí en Colombia, aquí en Jamundí, aquí en el Valle, aquí en todo lugar donde se predica este evangelio. En la mente de Cristo estábamos nosotros. Un aplauso a este Salvador tan grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Lejos está Jerusalén, Israel está lejos. Cuando yo viajé, la primera vez viajé Cali, Bogotá, tomé un avión grande de la compañía Alitalia, viajó 2 horas a Caracas, y en Caracas echó gasolina y bueno, otras cosas allí, y de Caracas volamos hasta Roma, 16 horas, o sea que más o menos 18 horas de Colombia hasta Roma. Y en Roma tomé otro avión más pequeño y voló de Roma hacia la ciudad de Tel Aviv, al aeropuerto Ben Gurión, y volamos 4 horas, o sea que unas 22 horas volando para llegar hasta Israel. Y lo que Jesús habló allá en Israel a sus 12 está siendo predicado en todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y la escritura, el libro más traducido es la Biblia. Es el libro más traducido en el mundo. Este libro fue escrito inicialmente en griego y en arameo. Fue escrito este libro inicialmente, pero después ya fue traducido. Cuando se inventó la imprenta, que la inventó Johannes Gutenberg en el siglo XV, cuando inventó la imprenta, el primer libro que él imprimió fue la Biblia. Imprimió 16 Biblias y las imprimió en alemán. Y esa palabra del Señor después fue traducida al italiano, al inglés, al español. Tenemos Biblia en chino, tenemos Biblia en japonés, tenemos Biblia en italiano. En todo idioma está la Biblia. Está siendo traducida en las lenguas. Porque la palabra de Dios tiene que ser predicada en todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Este evangelio es predicado en el mundo. Y por eso, hermanos, de aquí de Colombia tenemos cerca de 42 países donde estamos sosteniendo y predicando esta palabra del Señor. Estábamos escuchando al hermano de Bonaire y cómo Dios los ha bendecido y cómo Dios sigue bendiciendo la iglesia. ¿Sabe, hermano, el milagro más grande? Dios sigue bendiciendo a su pueblo aquí en Colombia. Cuando escuchamos que el dólar sube, no es tanto que el dólar sube, es que el peso baja, es que el peso se devalúa más.
Por eso el dólar nos cuesta más, porque el peso se devalúa más. Y entonces, pero aún así, con esos pesos que nosotros damos de ofrenda, Dios lo bendice y ese peso se convierte en dólares, se convierte en euros, se convierte en yenes, para que la palabra de Dios siga siendo predicada en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios sigue bendiciendo a su iglesia. Alabado sea el Señor Jesús. De los países más costosos para vivir es Japón. Japón es un país costoso para vivir. Es un país donde podemos decir casi todo es costoso. Todo es caro. Todo es costoso. El moverse de un lugar a otro, los peajes, la gasolina, es costosísimo. En aquel momento para nosotros visitar hasta la iglesia del lugar de Chibashi, para nosotros trasladarnos desde Toyohashi hasta Chibashi, llegar allá, nos costaba cerca de $1,000,000 poder ir y volver por una vía rápida, una highway, que podíamos llegar hasta Chiba. Y el pagar el arrendo en ese lugar es costoso. Muchas cosas muy costosas, exageradamente. Cosas como las frutas tienen un valor impresionante de costoso. Aquí Colombia es bendecido. Alabado sea el nombre del Señor. Uno compra 2 mangos y le regalan otro. Y gloria a Dios, porque es una bendición. Pero el llegar a comprar un mango en Japón te puede costar 30,000, 40,000 pesos. Poder llegar a comprar alguna fruta. Pero Dios nunca nos ha desamparado y siempre ha bendecido a su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirles, hermanos, que Dios nos ha dado tantas bendiciones y podíamos contar tantos milagros que Dios ha hecho. Como Dios nos bendijo abundantemente en Japón. Como Dios nos ayudó muchísimo. Nos bendijo abundantemente. Él es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Japón, sacar el pase, que nosotros decimos aquí, el pase, la licencia de conducción, es muy difícil. Es tan difícil que puede ser que un carro hasta se lo pueden regalar. Le pueden regalar un carro. Pero sacar la licencia de conducción es muy difícil. Hay personas que luchan muchos años para poder tener la licencia de conducción. Hacen 13, 14 exámenes y no han pasado. Pero Dios es bueno y da la sabiduría. Cuando me tocó la hora de hacer el examen para que me dieran mi licencia japonesa, no le toca a usted con un instructor ni una persona allí, nada. Le toca con un policía y el policía se le sienta al lado. Y el policía en Japón es una persona muy respetada en Japón. Es una persona que es el mismo de tránsito y es el mismo que controla todo. Esa persona se sienta allí. Casi ni le contesta a usted el saludo, pero se sienta al lado y está la prueba. En Japón la dirección no es al lado izquierdo, es al lado derecho. La palanca de cambios es en la izquierda. No se maneja por la derecha, se maneja por la izquierda. Y entonces toda esa complicación, y se le sienta al policía al lado. Y bueno, y hay tres rutas en toda una pista. Es como unas 4 cuadras que ellos tienen de pista, y le dan a uno 3 pistas. Y entonces dicen, bueno, está la A, la B, la C. Entonces así de insofacto le dicen, le toca la C. Y uno tiene que memorizar cuál es la pista C, qué es lo que tiene que hacer en la C. Y bueno, me senté allí, saludé al policía y empecé a hacer la ruta. Y terminé, él no me dice ni hasta luego, ni me dice me fue bien o mal, no me contesta nada. Él se queda allí serio y escribe solamente. Cuando ya toca esperar y mirar una pantalla y hay un número que le asignan, y cuando yo veo mi número en la pantalla y yo digo, ¿qué será? Y cuando me fui a averiguar me dicen, mire, espere unos minutos porque usted ha aprobado su licencia. Ya le vamos a entregar su licencia. Alabado sea el nombre del Señor.
Dios es bueno, Dios es grande, es poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Donde empezamos a vivir un apartamento y justo al frente yo veía una esquina que manejaba un negocio allí. Había un negocio, creo que eran de CDs, DVDs, todo eso, y tenía parqueadero, porque es muy importante el parqueadero también en Japón, donde parquear. Es muy importante tener donde parquear. Y yo veía esa esquina, pero estaba ocupada. Tenía un salón en el primer piso y yo veía una casa en el segundo, y estaba alrededor unos colegios. Y yo decía, qué bueno es el lugar para la iglesia. Y yo me miraba allí, a pesar de que apenas estábamos empezando la obra. Yo decía, qué bueno esa esquina para la iglesia. Y seguimos predicando en un parque. Hay unos salones dentro del parque y le alquilan a uno esos salones. Hubo un momento en que un señor que administraba allí el parque de la alcaldía, entonces me dice, ¿ustedes qué es lo que hacen allá? ¿Y qué es lo que hacen en sus reuniones? Nosotros en las reuniones leemos la Biblia, cantamos al Señor, a Jesucristo, cantamos a Él, leemos el sello, la Biblia, la palabra del Señor. Y entonces ese señor se enoja y dice, no, aquí no tienen por qué estar ustedes. Este país es budista. Este país creemos en Buda. Ustedes no tienen más permiso para estar aquí. Tiene que irse a otro lugar. Aquí no vengan con sus cosas de religión. Y nos habló duro. Se enojó. Sin embargo, con todo su enojo, ya habíamos llenado la planilla para el otro domingo y podíamos ir el otro domingo. Pero dijo, hasta ese domingo ya no más. Y el otro domingo nosotros estábamos tensionados, de todas formas, toda la semana orando, clamando al Señor, y pedimos oración. Y cuando vuelvo yo a la oficina, así como con miedo a ver qué me va a decir ese señor, que ya no me va a alquilar más. Y cuando yo vuelvo allí, sale otro japonés, y formalito, y ¿cómo está? ¿Y cómo le fue? ¿Y qué tal? Y no, bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bien. Y entonces necesita para el otro domingo. Sí, claro, necesitamos el otro domingo. Y entonces yo le digo, ¿y qué pasó con el otro señor que estaba el otro domingo? Ese Cubi, lo echaron. Porque es que la iglesia es del Señor. Es que esta iglesia no la para nadie, hermano. El dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Él es el que va con nosotros como poderoso gigante. Alabado sea Él. Llegó un momento, pasado más o menos 2 años, ya teníamos un grupo de bautizados y personas que asistían, varios simpatizantes, pero nos decían, pero ¿dónde están? ¿Pero dónde se ubican ustedes? ¿Dónde queda el lugar de predicación? Y pasados 2 años más o menos, desocuparon todo el edificio que yo veía. Lo desocuparon y pusieron un aviso: se renta. Busqué una persona simpatizante que habla muy bien japonés y le dije, por la fe, le dije, hermana, ya es bautizada en el nombre del Señor. Y le dije, hermana, llamemos a este lugar, a esta oficina, ¿qué nos dicen? Y ella llamó y le dijeron, ¿para qué necesita ese lugar? Lo necesitamos para iglesia. Y dijeron, no, para iglesia no. Lo alquilamos para otra cosa, para oficina, para otras cosas, pero para iglesia no. Hermano, yo dije, Señor, pero si yo veía ese lugar, pero si yo tengo el sentir de ese lugar. Y hermano, pasaron más de 3 meses y eso no lo rentaban. Los avisos estaban ya cayendo, llenando de polvo, y eso no lo rentaban. Y le dije a la hermana, volvamos a llamar. Y volvimos a llamar y el de la oficina nos citó y llegamos allá al lugar y llegó el del señor de la oficina, un japonesito formal, y llegó allí y entonces dijo, ¿para qué es que necesitan? No, para esto, para lo otro. Bueno. Y
Le dijimos, ¿cuánto nos van a rentar esto? ¿Cuánto vale el canon de arrendamiento? Y dijo, no, nosotros vamos a rentar el salón aparte y la casa aparte. Y para cada arrendo hay que pagar lo que se conoce aquí como una prima. Hay que pagar una prima para poder entrar. Y esa prima se pierde. Esa prima queda el dueño de la casa, queda la oficina, esa plata se pierde. Y dijo, bueno, para el primer piso vale tanto la prima, para el segundo tanto, el arrendo de abajo vale tanto y el arrendo de arriba vale tanto. Para resumir más o menos en pesos, la prima costaba cerca de 20 millones de pesos. Solo la prima. Y eso se pierde, esa platica se perdía. ¿Y el arrendo cuánto vale? Vale unos 8 millones de pesos el arrendo de las dos cosas. Y entonces le dije a la hermana que traducía, le dije, mira, dígale a él, le aclaro que en Japón no le perdonan a usted ni un yen. Un yen no vale mucho, un yen realmente no vale mucho al cambio. Un yen puede costar 100 pesos, 200 pesos. Pero lo que ellos ganan sí se traduce en mucho dinero. Pero no le perdonan ni un yen. Si las cosas valen 10,000 un yen, no le perdonan el yen. Y si a usted le sobra un yen le devuelven. En Japón no piden propina. En Japón es mala educación dar propina. Ellos no reciben propina. No se da propina en Japón, ni piden propina. Y cuando ese señor, yo le dije a la hermana, dígale a él que no le vamos a pagar 20 millones de prima, que le vamos a reunir 10 millones de prima. Y que no le vamos a pagar 8 millones por las dos cosas, que le vamos a pagar 4 millones. Todo se lo bajé a la mitad. Cuando ella me dice, pastor, ¿de verdad le digo eso? Sí, dígale. Y ella le habló al japonesito y le dijo esto y lo otro y lo otro. Y cuando el japonesito oyó eso, abrió los ojos. Dijo, Hontoni, sí, así, y se aterraba. Y dijo, yo voy a preguntarle al dueño, voy a preguntarle a la oficina. Yo no sé, creo que eso está muy difícil, no sé. Y se fue y dijo, nosotros lo llamamos. Hermano, a los 3 días llamaron a la hermana y le dijeron, así como ustedes dijeron, así les vamos a rentar ese lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque es que la obra es de Dios. Repita conmigo, la obra es de Dios. Ella misma tenía una amiga, la simpatizante, que era la traductora allí, en japonés se dice la suyaku, es traductora. Y ella me dijo, tengo una amiga muy enferma y quiero, pastor, que vayamos. Yo hablé con ella y ella nos recibe en su casa. Cuando llegamos a esa casa, para mí era como entrar a una mansión. Era tremenda casa. Entramos allá. Nos invitó a almorzar la señora. Ella es de origen peruano y casada con japonés. Y llegó allí y empezamos a compartirle el evangelio. Y cuando nos dijo, es que pastor, yo estoy muy enferma y me han dado, porque los médicos japoneses no son sentimentales. Los médicos japoneses le dicen a usted, señor, yo creo que usted se muere en un mes ya. Si de pronto un poquito, una semana más, pero usted ya se muere. Así de sencillo le van diciendo, así sin dolor, le dice. Y a ella le habían dado unos 3 meses, que más o menos en 3 meses ya se moría. Y le dicen así, usted unos 3 meses y usted ya se muere. Y así de sencillo. Y dijo, pastor, yo estoy muy enferma, tenía un cáncer, pero invocamos el nombre que es sobre todo nombre. Y el Señor la sanó. El Señor le dio la salud. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque este Dios que predicamos es un Dios poderoso. Él tiene todo poder para sanar. La señora empezó a asistir a todos los cultos.
Ella humildemente llegaba en un Mercedes-Benz ahí a la iglesia, y llegaba y estaba en todos los cultos y adoraba al Señor y glorificaba. Y el esposo de ella entendía un poco de español, y entonces me dice: pastor, me dice, más o menos unos mesecitos que estaba ahí asistiendo, me dijo: pastor, vaya a tal dirección, que allá está la oficina de mi esposo. Yo quiero que usted vaya, yo voy a estar allí también. Vaya. Yo tenía un carro, una van, una camioneta, una van, y llegué allá a la oficina. Bueno, no era en sí un edificio, sino que era como un lote, y allí una oficina, y bueno, tantas cosas, un lugar amplio. Y cuando llegué, ella me presenta al esposo, lo saludé, y él me dice: venga, pastor, venga, quiero mostrarle algo. Y cuando él me llevó al almacén, porque él era socio de una constructora y tenía un almacén como un home center, un lugar donde tenía tantas cosas para la construcción. Y me dijo: pastor, mire, aquí está todo este lugar, todo este almacén. Lo que usted necesite de ahí para la iglesia, bien pueda, llévelo. Lleve todo lo que usted necesite. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y uno siempre como con vergüenza, ¿no? Como con pena, dice uno: y no, ay, no, qué pena, ¿cómo así? No, y llevarme todo, no, qué pena. Me dijo: no, nada, lleve todo lo que quiera. Y bueno, empecé a buscar lo que necesitaba y llené la camioneta. Y gloria a Dios, porque todo eso sirvió para mejorar el salón de predicación. Porque el dueño de esta iglesia se llama Jesucristo. Y así le toque mandar cuervos, Él manda cuervos. Pero Él es el dueño de esta iglesia, y es el que nos sostiene y nos ayudará. Hasta el fin estará con nosotros todos los días de nuestra vida. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, tantos milagros que Dios ha hecho. Dios nos ha bendecido. Dios nos bendijo tanto, hermano, ¿no? Empezamos con esa hermana que asistía con su niña. Éramos 5 personas allí nomás, mi esposa, mi hija, la hermana y la niña. 5 personas en la dominical. Estábamos ahí haciendo culto, pero el Señor nos fue bendiciendo. La hermana le tocó irse por cuestión de documento, le tocó salir de Japón. Nos tocó empezar desde cero, pero Dios nos bendijo mucho. En el año 2013 que regresamos, ya había un grupo aproximado de unas 50 personas que alaban y glorifican este nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y como Dios es tan bueno, Dios nos bendijo en todas maneras. Y nosotros nos fuimos 3 y regresamos 5. El Señor nos regaló 2 hermosos hijos allá. A Naomi y a Timothy nos regaló 2 hijos. Timothy es un milagro de Dios. Timothy nació con una perforación en una arteria del corazón. Y estaba, decían, es delicada su situación, es peligroso. Su vida va a ser diferente. Él no va a poder correr, no va a poder hacer nada, no va a poder jugar como los otros niños, y tantas cosas nos pusieron. Pero hermano, a un año le hicieron el examen y seguía igual, y nosotros seguíamos orando. Pero a los 2 años que tocaba el otro examen, y nosotros íbamos confiados en el Señor. Y cuando le hicieron todos los exámenes, le pusieron cientos de cables y lo durmieron y todo. Y entraba un médico, entraba otro, y miraban. Y después al final nos dan el resultado y nos dicen: su hijo no tiene ningún problema. Está sano, totalmente está sano. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, el Dios que nosotros predicamos es un Dios poderoso. El único Dios todopoderoso se llama Jesucristo. Lo mejor es servirle a Él.
Como decía la hermana que tuvo el accidente, nosotros estamos completos y a veces es un problema para que siquiera testifiquemos de Cristo. Tenemos toda la salud y nos da vergüenza, nos da pena hablarle a otro de Cristo. Pero esta mañana hay poder en el nombre de Jesús. Y qué bueno que tú le sirvas al Señor en esta mañana. En algún tiempo, de pronto yo también era un joven, de pronto ahí terminando la adolescencia, y estaba por allá en la mitad de la iglesia. Pero un día el Señor me llamó, me tocó. Y ahí con mis tenis, con mis blue jeans y con mi camiseta por fuera, vine al altar y le entregué mi vida al Señor. Y le dije: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? Y qué bueno esta mañana que alguien sintiera un llamado de Dios para servir al Señor, para hacer su obra. ¿A dónde te mandará el Señor? No sé. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor te envíe, que el Señor te mande, que el Señor haga una obra en tu vida y seas luz para las naciones. Les invito a estar de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. No sé si haya entre todos los hermanos alguien que esta mañana quiera entregarle su vida al Señor y venir aquí al altar y entregarle su vida. De pronto algún joven también que quiera servir al Señor, que quiera decirle: Señor, aquí estoy. De verdad no sé mucho, no me gusta hablar en público, no me gusta pararme en la plataforma, no me gusta, me da miedo ir a hablar, a predicar, pero, Señor, pero aquí estoy. Qué bueno que viniera. No importa la edad, hermano, hermana, venga, sírvale al Señor, venga al altar y entréguele su vida al Señor y dígale: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Si el Señor te está llamando esta mañana, porque eres un milagro, porque tu vida misma ha sido un milagro, porque si naciste eres un milagro, porque si puedes contar los años que tienes, eres un milagro, porque si puedes predicar de Jesucristo, eres un milagro que Dios ha hecho. Si puedes dar testimonio de que el Señor te ha sanado. ¿A cuántos el Señor ha sanado? ¿A cuántos el Señor le ha hecho un milagro? ¿Cuántas veces creíamos que ya no había oportunidad, que la puerta estaba cerrada, que estábamos en ese problema? Pero el Señor nos abrió puertas, el Señor nos sanó, el Señor nos libró. ¿Por qué no le entregas esta mañana tu vida al Señor en servicio a Él y le dices: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras? Señor, quiero servirte, quiero hacer tu obra, quiero hacer tu voluntad, quiero llevar tu palabra, quiero hablarle a mis jefes, quiero hablarle a mis compañeros de estudio, quiero hablarle a mis vecinos, quiero hablarle a mis compañeros de trabajo, quiero hablarles a todos los que están cerca, quiero hablarle a mi familia, quiero decir cuán grandes cosas tú has hecho. Quiero ser un testimonio para la gloria de tu nombre. Sirve al Señor con alegría. Sirve al Señor con todo tu corazón. Sírvele a Él que Él te ha dado la vida. Sírvele a Él que te ha dado los años. Y Él es tu Salvador. Y Él es tu guardador. Señor Jesús, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos hacer esta obra. Queremos, Señor, hacer tu obra. Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro ayudador. En ti hemos confiado. En ti creemos, Señor. Sabemos que no hay nadie como tú, Señor. Alabado tu nombre, Jesús. Aleluya. Ayúdame a mirar con tus ojos